Saludos amigos y amigas, hoy voy a ver un video actual sobre la situación actual que ahora sigue esta crisis diplomática entre Ecuador y México. Y imagínense amigos, la gente ecuatoriana ahora viven en crisis total, en crisis energético, viven sin agua, sin petróleo, sin electricidad, tienen muchísimos problemas. Y este pasa después de invasión a embajada de México en Quito, en Ecuador, por culpa de Noboa. Solo una persona quiere destruir totalmente su país. Amigos, yo pensaba que poco a poco Ecuador quiere resolver este problema, quiere buscar oportunidades de normalizar las relaciones con México, pero al final, como yo veo por últimas noticias, todavía no hay esta resolución del problema grande, porque sin petróleo que viene de México, Ecuador no puede vivir. Entonces, ¿dónde buscar todos los recursos? Yo no sé amigos, realmente pobre la gente civil que ahora viven en esta crisis por culpa de solo una persona, imagínense amigos. Ay, madre mía, ahora vamos a ver este video que tiene el título Se derrumba Ecuador, el oscuro secreto detrás de los apagones. Vamos a ver amigos. Y amigos, este video uso del canal Mr. Cracks y es muy buen canal con muchos interesantes videos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Que se restablezcan las relaciones con mi país. Los apagones no van a ser en la noche. Se acaba de aprobar la ley No Más apagones. Ecuador se desmorona. Hace algunos meses se hizo viral la noticia en la cual la embajada de México había sido violentada por el gobierno de Ecuador, y nos quedamos con la noticia en la cual se daba el fallo de la primera audiencia que hubo en la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, justamente te estarás preguntando qué pasó después de eso, porque resulta ser que las malas noticias para el pueblo ecuatoriano no solamente se quedaron ahí con esta mala decisión que se toma con la embajada de México, allanaron la embajada de México en Ecuador, sino que a raíz de eso durante los últimos meses se han ido tomando otras malas decisiones, las cuales han llevado al pueblo de Ecuador a un punto de quiebre, un punto de no retorno, un punto en el cual ya se está afectando gravemente al pueblo desde situaciones como lo que ya habíamos visto de los apagones, los cuales pueden durar hasta 8 horas en horarios laborales. Aproximadamente 6 de la tarde, sin luz, sin nada. Esto obviamente trae problemas económicos en este país, también se incrementan los precios de las gasolinas, entre otros muchos problemas que estaremos viendo el día de hoy, por los cuales el gobierno ecuatoriano podría tener sus días contados, ya que todos estos problemas han orillado a la población a exigir que el actual presidente deje su cargo, situación que se le complica al mandatario actual, toda vez que su camino a la reelección en diciembre cada vez se torna más oscura en medio de un caos generado por él mismo, saliendo a la luz rumores de múltiples negocios familiares que se estarían beneficiando del caos generado por esta escasez de energía eléctrica, donde el país necesita inversión extranjera, pero cada vez tiene menos amigos en el mundo y, peor aún, está enemistado con uno de los países más poderosos de la región, es decir, México. Sí, amigos, romper relaciones con México si vives tan cerca, si vives en un continente, romper relaciones con un país tan gigante, con un país tan poderoso, con potencia, significa que tu país estará en caos en el futuro. Porque romper relaciones tan buenas económicas también significa muy malas cosas. Por si fuera poco, tiene a una vicepresidenta que no se ha podido quitar del camino, orillándolo posiblemente a dejarle encargada la presidencia, mientras busca la reelección. Todo esto en un país donde su popularidad ha decaído en pocos meses. Están pidiendo que se vaya Daniel Noboa. Qué triste que la gente civil paga por juegos de políticos. Póngase en la parte de los comentarios si crees que el pueblo ecuatoriano vuelva a reelegir al presidente Daniel Noboa. ¿Listos? Comenzamos. Yo creo que no. Después de todas tus locuras,
ecuatorianos no van a votar por este presidente. 18 millones de habitantes, esa es la población aproximada del país sudamericano del Ecuador, y lastimosamente durante los últimos meses este país nuevamente se ha visto envuelto en apagones, los cuales pueden durar desde 4, 8 e incluso hasta 12 horas, obviamente en ciertos periodos del día. Sin embargo, aquí lo más interesante es cómo llegó el Ecuador a pasar de ser el quinto país que producía energía limpia en el mundo, un país con grandes ríos en todo su territorio, a ser un país que actualmente no es autosuficiente en el ramo energético. Ecuador es el quinto país del Imagínense. mundo en generación de energía renovable. De hecho, un dato interesante Wow. sería saber cómo uno de los países con menos inflación de América Latina, debido al uso del dólar estadounidense, un país con uno de los índices de desarrollo humano más altos de la zona, además de ser de los que más cuidan sus reservas naturales hasta hace algunos años, actualmente esos tiempos de gloria se están viendo opacados por la oscuridad que asola el país. Incluso seguramente sabías que hace unos meses después de la crisis diplomática con México, comenzaron a agudizarse sus problemas de energía eléctrica al grado de quedarse sin luz por varios días. Y todos en México pensaríamos que eso ya se solucionó, pero lo cierto es que el problema solo ha empeorado. Para ponerte en contexto, este problema no es nuevo, pues desde antes de la entrada a la embajada ya había graves problemas que se vislumbraban, pues desde Pero fortalecen estos problemas después de esta invasión a embajadas. hidroeléctricas en este país. Es por ello que desde las elecciones los candidatos se comprometieron a acabar con este problema. Más concretamente, el hoy presidente ecuatoriano, quien mencionó que arreglaría este problema en solamente 9 meses. Lo vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica también. Pues para ponerte Wow. en contexto, actualmente el Ecuador tiene un déficit energético de 1080 megavatios y derivado de ello, su solución fue nada más y nada menos que comprar o arrendar energía eléctrica mediante barcazas, las cuales no son del nada baratas. De hecho, según el diario El Universo, la renta de la barcaza turca Emre Bey, que entró en operaciones el 17 de septiembre, la cual produce 100 megavatios con un costo que asciende a los 114 millones de dólares, a lo cual se pretende sumar otros 240 megavatios que están por llegar, además de otros 341 megavatios ya licitados, los cuales, en el caso de los 240 megavatios que ya te comenté, su costo asciende a los 316 millones de dólares. Sin embargo, muchos ecuatorianos se están quejando al mencionar que estas barcazas Por supuesto. en realidad no están funcionando. Esta es la barcaza que al país le cuesta 110 millones de dólares y no sirve. La barca Imagínense, amigos. hace 9 días pasó de generar 100 megavatios el lunes a 12 megavatios este miércoles. ¿Cómo viven en Ecuador? Madre mía. Efectivamente, es como Ecuador pasó de ser un país que incluso vendía energía eléctrica a sus vecinos, como el Ecuador pasó de ser un país que era autosuficiente energéticamente hablando a un país que ahora tiene que importar casi la totalidad de su energía eléctrica. Y al parecer la respuesta es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Esto de hecho lo podemos ver en una entrevista que se ha hecho viral en últimos días, en el cual Alondra Santiago, que uno de los principales problemas de todo esto nace precisamente en el año de 2018. Para que te des una idea, en ese entonces lo que se hace es que el gobierno solicita un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares. Derivado de ello, se dice, se cuenta mediante esta entrevista que les dejo en la parte de la descripción, que después de esto lo que se hace es que se pacta que la industria energética del Ecuador poco a poco se vaya privatizando, es decir, que pase de ser del gobierno y pase a manos del sector privado. Sigue, digamos, los pasos que se diseñaron desde el 2018-2019 con los acuerdos con el Fondo Monetario. Ahí estaba todo esto escrito. De hecho, el punto Entonces, después de privatización, empiezan estos problemas con electricidad. Aunque antes era el quinto país que produce la energía de naturaleza, imagínense, y ahora falta electricidad en el país. Qué triste problema, amigos. Lo interesante de todo esto es que al inicio, justamente en septiembre, se anuncia que al principio van a ser solamente 4 horas, es decir, solamente vamos a recortar el suministro eléctrico 4 horas el día de mañana y solamente va a ser en algunos puntos del país. Y posteriormente lo que pasa es que dicen, ¿sabes qué? Que sí, Madre mía, qué difícil. No van a ser nada más un día, van a ser algunos días y ahora ya no va a ser solamente en este cantón y en este, sino que ya va a ser en más cantones. Después de eso lo que pasa es que dicen, ¿sabes qué? Que ya no van a ser 4 horas y en todos los cantones, sino que van a ser hasta 8 horas en gran parte del país. Y posteriormente llega a un punto crítico en el cual en algunas zonas se llega a tener la deficiencia de este suministro eléctrico por hasta 12 horas ininterrumpidas, lo cual quiere decir que efectivamente el país comienza a quedarse a oscuras. Todos amanecimos con la noticia de que ya las... No puedo imaginar cómo es vivir así. noche, sino que los apagones van a ser en varios horarios durante el día. Wow. No importa
Hay que neutralizar a Correa. Más de 18 horas sin luz eléctrica. Wow. Evidentemente empieza no solamente a afectar a grandes empresas, sino que ahora ya empieza a afectar también a pequeños negocios, a hogares con personas discapacitadas o con personas... A todo el país, sí, a hospitales, a todo. Los cuales el gobierno en su momento menciona que ellos no necesitan la energía eléctrica. Ahora ¿Qué? los miserables dicen que nuestros hijos no necesitan luz. Están hechas justamente ¿Cómo? para que la iluminación del sol sea las que favorecen. ¿Cómo? ¡Oh! Apagón en Quito, Ecuador. ¿En serio? ¡Wow! Madre Los cortes de luz a mía. nivel nacional durarán hasta 6 horas. Noboa decidió dejar sin energía eléctrica a las fábricas de todo el país de 8 de la mañana a 18 horas durante 15 días. Imagínense, en vez de decir perdón, en vez de normalizar relaciones con México para importar la energía al país, ¿qué dice el presidente Noboa? Dice que vivir sin electricidad está en norma, está bueno, podemos vivir bajo sol, recibir energía solar desde el sol y está... ¿Cómo se puede decir esto en el mundo moderno? Que todo funciona gracias a electricidad. Yo no entiendo realmente. Y justamente cuando el pueblo ecuatoriano buscaba soluciones a este problema, en ese momento se esperaba que el presidente Daniel Noboa saliera a dar una solución y hace algo que llama la atención de muchas personas, y es que en su momento dice que las planillas del consumo energético de familias que gasten menos de 180 megavatios, estos evidentemente va a ser gratis. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Y esto obviamente para las familias ecuatorianas y más aquellas que son de bajos recursos es una gran noticia, porque dicen un gasto menos, esto lo puedo utilizar para otras cosas, para mis hijos, para la comida, etcétera. Sin embargo, lo que no se nos dice es que en letras chiquitas de este comunicado existen dos cosas interesantes. Quisiera que te cuente rápidamente estas dos. Noboa ofrece pagar las planillas de luz de los hogares ecuatorianos por 3 meses. El punto número uno y el más evidente que tenemos es que efectivamente sí, por un lado van a ser gratis, pero para las personas que no van a pagar este consumo energético. Sin embargo, no es del todo gratis, que podamos decirlo, porque finalmente ese dinero sale de algún lado y ese dinero en ese momento va a salir de los contribuyentes del Ecuador, porque evidentemente eso no va a salir de la propia cartera del presidente Daniel Noboa. Y es que el punto número 2 es curioso porque compaginan las fechas justamente con las campañas electorales de la reelección rumbo a 2025, es decir, en el mes de diciembre, enero y febrero. Es decir, se está pensando por algunos analistas que esto se está utilizando con fines electorales. Adivinen quién estará en campaña en esos meses. Sí, Noboa. Y es que, como seguramente sabes, nada en esta vida es gratis, y es precisamente por eso que cada vez el pueblo ecuatoriano le cree menos al presidente. ¿Cómo vamos a creerle a un gobierno que en campaña dijo vamos a bajar el costo de combustibles? Lo subió. Si consideras que el país está entrando en una recesión al costarle al país cerca de 25 millones de dólares al día en pérdidas. Por ejemplo, se dice que se están perdiendo 12 millones de dólares por hora en Guayaquil y 17 millones en Quito. Todo esto mientras el presidente degusta un gelato en Estados Unidos. ¡Oh, madre mía! Saluda, mi gente. ¡Oh, madre y mientras mía! la población, al no tener energía, Mientras que toda población vive sin electricidad, sin agua, sin gas natural, presidente Noboa viaja a Estados Unidos y vive la vida lujosa. Por supuesto, la gente ecuatoriana no va a aceptar a este presidente. energía eléctrica, debe pedir auxilio a las autoridades mediante un silbato. Esto los policías también ya conocen de que puede ser una de las medidas que pueda alertar a la Policía Nacional. Número 2, crisis autoinducida. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que esta, al parecer, no es una crisis que venga derivada de las sequías o de falta de dinero, sino que realmente tenga un trasfondo muchísimo más amplio, algo que esté afectando los intereses de muchas otras personas o de sectores muy específicos? Que es una crisis autoinducida. ¿Qué quiere decir eso? Que es una crisis provocada, que todo el mundo sabía que iba
a suceder. De hecho, seguramente has visto algunas películas de ciencia ficción, como por ejemplo Misión Imposible, en las cuales se cuenta como una organización ultra secreta lo que hace es desestabilizar a un país, pone un grave problema, por ejemplo el agua, y después ofrece la solución a un costo muchísimo más alto del que había antes. Se mencionan algunos portales que ese podría ser el caso del Ecuador. La realidad de esta crisis se reduce a la privatización del sector energético. De hecho, la primera alarma, como ya te comenté, se menciona que es precisamente las presiones interpuestas por el Fondo Monetario Internacional, donde en el año de 2018 el entonces gobierno ecuatoriano solicitó un préstamo. De hecho, según el mismo portal del Fondo Monetario Internacional, con fecha del 11 de marzo del año 2019, este organismo habría dado un préstamo por 4.200 millones de dólares al gobierno ecuatoriano. Pero como todos sabemos, cuando el FMI da un préstamo, no lo da sin condiciones. Es así como se menciona que una de esas condiciones fue la privatización del sector energético en Ecuador a mediano plazo. Esto para incentivar la inversión extranjera en el país y dar esta empresa a empresarios privados. Igual que pasó después del colapso de la URSS. Esta privatización de todas las fábricas, grandes factorías. Que desde entonces, a pesar de que en gobiernos anteriores había logrado... Y después de esto empezaron a ser oligarcos, empresarios grandes, como ahora yo creo que también pasará en Ecuador. Si fuera poco, el actual gobierno firmó otro préstamo en el año de 2024 por otros 4.000 millones de dólares, prácticamente lo mismo que ya se pidió en el año de 2018. Y esto de hecho lo puedes revisar en el portal del Fondo Monetario Internacional, en el cual se menciona que este dinero se usará para estabilizar la economía, salvaguardar la dolarización e incentivar el crecimiento sostenible y la inclusión. Sin embargo, eso no es todo, pues de hecho hay algo que tal vez no te has dado cuenta, y es realmente la duda de quiénes son los que se van a beneficiar con esto, quiénes son los empresarios que van a tomar estos lugares, quiénes son los empresarios que ahora están ofreciendo generadores, plantas, todo lo que tiene que ver con este tema del sector energético. Y es que si te pones a pensar quién ha sido la persona que impulsó la compra de energía eléctrica después de todo este tema, y punto número 2 y más importante aún, cuáles fueron las primeras leyes que pasó el actual gobierno. De hecho, algo interesante es que todos estos puntos se tomaron y se abordaron en esta entrevista que tiene Alondra Santiago con Andrés Arauz, y es que durante la plática que llegan a tener abordan los siguientes puntos. De hecho, como ya sabes, el actual gobierno es quien ha optado por comprar energía a países como por ejemplo Turquía con precios altos que no le han dado los mejores rendimientos. La barcaza turca, que entró a funcionar hace 9 días, pasó de generar 100 megavatios el lunes a 12 megavatios este miércoles. Por otro lado, detrás del telón también se está cocinando una serie de eventos que planean entrar en vigor en punto crucial de esta crisis energética, y estamos hablando de empresas que se están creando con la finalidad de entrar al negocio energético justo cuando sea el momento preciso. Pero la pregunta más importante es de quiénes serán estas nuevas empresas. Y es que según este economista, la tía de Noboa sería la encargada de entrar con sus empresas a este nuevo negocio justo cuando la población está más desprotegida. Es que es una crisis autoinducida. Tienes aquí interés específico del grupo económico de la tía de Noboa, de Isabel Noboa. Por eso, Madre mía, qué presidente Noboa, amigos. Madre mía. De electricidad. No más apagones. No más apagones. Y ayuda a generar empleo. Todo esto para poder proveer el servicio, tener el mercado listo, la oferta demanda. Pobre la gente civil. Y por ende, poder poner un precio más alto a la energía. Pero también algunos de estos proyectos solares que vienen cocinando de hace rato para poder vender con el precio superado. Ya que, como bien comenta, una de sus primeras acciones como presidente fue precisamente la ley No Más Apagones. Pero esto no se queda ahí, sino que sumado a las ocasiones en las cuales el presidente se ha visto envuelto en escándalos de negocios de su familia, agudiza estas teorías. Perdonarle los 94 millones de dólares que le debía su papá al SDI. Un complejo turístico de gran envergadura, donde su esposa era la dueña. Contrato por 154 millones de dólares por 2 años para el desayuno escolar a su tía Isabel Noboa. Y sé que evidentemente hasta este punto esto solamente salió en esta plática entre estos dos personajes, no se han mostrado algunos documentos oficiales que muestren que esto evidentemente está pasando. Sin embargo, hasta este punto me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios qué opinas sobre de esto, a qué crees que se deba realmente la crisis energética en Ecuador, y si tú crees que todo esto que se está mencionando que está detrás, en las oscuridades, abajo, detrás del telón de todo este problema, crees que sea cierto. Y vámonos con el punto número 3, y estamos hablando del adiós del presidente Noboa.
Adiós del presidente. Y es que como era de esperarse, cuando una crisis comienza a pegarle a todo el pueblo en general, esto evidentemente hace que el pueblo salga a las calles. Y esto es justamente lo que está pasando en Ecuador, pues ahora los ecuatorianos ya están saliendo a las calles a manifestar. Yo creo que los ecuatorianos pueden salir a las calles para manifestar, para hacer esta marcha contra el presidente, pero realmente es peligroso para sus vidas porque aparato de presidente tiene muchísima policía, militares que van a defender al presidente y puede ser una guerra civil dentro del país que es realmente horrible, es peor. Y espero que no pasará esto, pero ¿qué pueden hacer los ecuatorianos si no salir a las calles para marchar, para manifestar contra este presidente que hace estas locuras? Yo no sé otras opciones realmente, amigos. Solo que otros países del mundo pueden ayudar para cambiar el gobierno. Pero por otro lado, los países no pueden entrar y cambiar política de otros países. También es como invasión. Entonces, es situación difícil y muy complicada. ¿Qué hacer en este caso para los ecuatorianos? Yo no sé. ¿Quién puede ayudar a ellos? Solo ellos mismos pueden hacer algo. Yo creo que solo salir a manifestar y ya está. En contra del actual gobierno, algo que hasta el momento no se había visto. Y es que, a ver, seamos objetivos, esto no quiere decir que todo el país está en contra de Noboa, sino que efectivamente son pequeños sectores de la población los cuales están empezando con este movimiento. Sin embargo, esto marca el inicio de algo que podría ser muy perjudicial para el actual gobierno. Nadie quiere a Noboa. Mirad, la gente con las velas. Las próximas semanas sobre cómo se maneja el país de continuar con esta tendencia de apagones, lo cual solamente propiciará que el pueblo ecuatoriano caiga en el hartazgo. Y lo más importante es el contraste entre las voces del pueblo y el mismo gobierno, incluso entre la misma madre del presidente, que admite que hay problemas. Porque no ha podido acabar con la pobreza, no ha podido controlar la delincuencia, el precio de la canasta familiar sigue siendo muy elevado. Mientras que la asesora presidencial menciona que se está trabajando con un presidente que está en territorio ecuatoriano. Hoy tenemos un presidente que está en territorio trabajando por todos los ecuatorianos. Y otro de los problemas que ya les comenté en algunos otros videos anteriores es precisamente que aún no se ha podido quitar del camino a la vicepresidenta Abad. Pues luego de que todos conociéramos la historia donde hacen campaña juntos y ambos son elegidos por voto popular, al ganar las elecciones, una de las primeras cosas que hace el presidente es alejar a la vicepresidenta Abad enviándola a Israel, mencionando en una entrevista que si él quisiera la podría mandar a la Antártida. La pude haber enviado a hacer, pues, estar a cargo. ¿En serio? ¿A la Antártida? Poco después de enviarla a Israel como embajadora, hubo otros percances como el de su hijo, el cual persiguieron por tráfico de influencias, incluso al grado de buscarla a ella para desaforarla y así quitarla del camino. Sin embargo, debes de saber que la vicepresidenta hace poco interpuso una demanda por agresión política de género, la cual podría truncar los deseos de Noboa de dejarla fuera de la silla presidencial, lo cual no solo podría acercarla a la presidencia, sino que de ganar podría dejar a Noboa por 4 años inhabilitado de la política, lo cual de proceder y fallar a favor de la vicepresidenta podría posicionarla como la próxima presidenta interina de Ecuador. Puede ser. Qué bueno, amigos. Hay que ver cómo actúa contra Daniel Noboa, ahora que tiene poder y se encuentra en Ecuador, lo cual podría dificultar gravemente el camino de ¿Y cuándo serán las elecciones en Ecuador? Del año 2025. El presidente Daniel Noboa está a punto de perder sus derechos políticos y no podría ser candidato a las presidenciales del año 2025. Si quiere ser candidato a las presidenciales del año 2025, tendrá que pedir licencia y delegar funciones a la vicepresidenta Verónica Abad. Y es que aquí no se acaban los problemas para el actual presidente, pues otras de las acciones realizadas por el mandatario que han llamado la atención de las redes sociales durante su gestión y que están en el ojo del huracán son su voto a favor de la Agenda 2040. Ecuador votó a favor de la Agenda Pro 2045 aprobada por la ONU. También la venta del avión presidencial que prometió y criticó, pero que ha usado en más de 150 veces según mencionan en redes sociales. Todo esto en solamente 10 meses de gobierno. ¿Sabían que el presidente Noboa ha usado más de 150 veces el avión presidencial? Y eso que solamente ha sido presidente durante 10 meses, 150 veces. Incendios de Quito, Ecuador, donde al estar en una reunión de la ONU en Estados Unidos, había programado una conferencia
infancia en la Universidad de Yale, pero al ser cancelada su participación en este recinto, regresó a Ecuador mencionando que Ecuador lo necesitaba. Sin embargo, los rumores indicaban que el motivo real por el cual regresó es porque se le había cancelado su ponencia en esa institución. Quito nos necesita a todos y haciendo referencia a los incendios registrados en esta capital, suspende su agenda en Nueva York, porque la Universidad de Yale le canceló una conferencia. Sea como sea, esta entrevista que hicieron a Alondra Santiago y Andrés Arauz, que les dejo en la descripción del video, está haciéndose viral en redes sociales, pues entre estos dos personajes están desmantelando y desenmascarando toda una maquinaria del actual presidente que cae como bandeja de agua fría. Todo esto justo y previo a comenzar en unos meses la contienda presidencial del año 2025 y en medio de uno de los meses más oscuros para el Ecuador. Justo en estos tiempos donde Ecuador más necesita de buenas noticias, aparecen todas estas noticias que hacen temblar al país sudamericano y que incluso llegan a otras latitudes como México. Amigos, es terrible, realmente terrible situación en que viven los ecuatorianos. Ahora viven sin luz, sin electricidad, sin buen presidente. Pero amigos, en este vídeo yo veo que hay una oportunidad para los ecuatorianos que pueden elegir la buena presidenta. Espero que será buena presidenta y puede cambiar totalmente las leyes dentro del país, puede cambiar relaciones con México y normalizar estas relaciones, que es muy importante. También normalizar relaciones con otros países, porque después de este conflicto con México empiezan los problemas. No solo con México, sino con muchos países en el mundo que con Ecuador no quieren tener relaciones, también varios países, y es por culpa de invasión a la Embajada de México. Y Claudia Sheinbaum tampoco quiere normalizar relaciones antes de que Noboa va a pedir perdón, o puede ser que el gobierno de Ecuador va a cambiarse y puede ser nuevo gobierno de Ecuador va a pedir perdón y puede ser las relaciones van a normalizarse y no van a aceptar esta privatización que hay dentro del país, por la que ahora Ecuador también tiene muchísimos problemas. Y amigos, ¿qué ustedes piensan sobre esta situación? Yo también quiero saber en los comentarios abajo de este vídeo. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.